ADN Podcast. Voces con contenido. El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias. Fue parejito, malo de principio a fin. Colo-Colo comenzará desde hoy a planificar un 2026 sin competencias internacionales y con muchas restricciones económicas. Arturo Vidal, uno de sus máximos referentes, lamentó la derrota con Audax Italiano que los dejó fuera de todo. Una vergüenza, puedo decirlo así, una vergüenza. La teníamos toda la chance de poder clasificar, pero creo que eso es un tema complicado, un tema que se sabe. Este año esperamos muchas cosas y no se logró nada, así que muy triste nomás y con mucha vergüenza. Y como te digo, agradecerle a la gente porque siempre estuvo acá al lado de nosotros. ¿Podrán quedar de amigos? Azul Azul deberá negociar con Gustavo Álvarez una salida que cumpla su deseo de emigrar de Universidad de Chile. En Iquique, el técnico argentino reconocía que el final del campeonato permitiría negociar con mayor tranquilidad. Nosotros tenemos que hablar una vez finalizado el campeonato. Por eso, repito, tomé la decisión de hablar el lunes pasado, porque iba a ser un partido muy importante para los dos equipos. Entonces, es un tema que yo prefiero evitar. No buscan técnico y por ahora tampoco presidente. En medio de los rumores que lo ponen como posible reemplazante de Pablo Milad, el presidente de Cruzado, Juan Tagle, dijo tener las energías para seguir a cargo de Universidad Católica. El directivo eludió las demás especulaciones. Sí, la energía la tengo siempre, pero eso ya se verá en abril del próximo año, cómo continúa la mesa de Cruzados. Pero ¿podrían salir del directorio? ¿En abril no sé, salir? No me pregunte eso ahora, estamos en ya. Gracias, chao. Los dragones se fueron echando fuego. Iquique se sumó a Unión Española en el descenso a la Primera B. Los nortinos despertaron tarde en el campeonato y su capitán, Hans Salinas, evitó profundizar en la búsqueda de responsables. A la vista de todo, los que entienden un poco de fútbol saben qué es lo que se hizo mal y qué es lo que se hizo bien. Nada, triste nomás por no haber podido contribuir un poco más para que el club pueda permanecer en primera. Corazón de León. Deportes Concepción jugará en primera después de 17 años de ausencia. Los Lilas vencieron 3-2 a Cobreloa en la definición y su entrenador Patricio Almendra reconoció que la agónica victoria estuvo en sintonía con la historia del club. Son un equipo que ha sufrido mucho. Son una institución que en su historia no ha tenido buenos momentos. Y los buenos han sido muy pocos. Y este es uno de ellos y hay que disfrutarlo al máximo. El deporte le torció la mano al rock. El festival Loserville puso en riesgo la final del Mundial Femenino Juvenil de Hockey Césped, que se está desarrollando en el Estadio Nacional. Luego del reclamo respectivo, el IND optó por respetar el compromiso con la federación y postergar el concierto. Y en ADN.cl. Puedes revisar los números del primer título de Lando Norris en la Fórmula 1. Chequear también el nombre del técnico que renovó en su actual club y dejó de ser opción en Universidad de Chile. Y enterarte además, sí, en ADN.cl de los allanamientos que complican al presidente del fútbol argentino por presunto lavado de activos. Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. If only we could fly. Limp Bizkit style. John Otto. Take him to the Matthews Bridge. Can you feel it? Hola. ¡Hola, tenores! ¿Cómo le va, Rocío? ¿Cómo le va? Amiga, ¡Hola, amigo. tenores! Homero también se suma a la sintonía, 2:4, martes 9 de diciembre, tenores en el aire. Después de un fin de semana largo, nos gusta el rock, nos gusta la música, nos gustan los espectáculos en vivo, pero me parece, Rodrigo Hernández, a propósito del Limp Bizkit, que es el plato fuerte de este festival, que Hola, en el Carlos. caso de la final del Mundial de Hockey Femenino Césped, primó la cordura, ¿o no? ¿Qué dice el que más sabe? Hola, Carlitos, qué placer. Primó la cordura porque además estamos hablando de un deporte que ha ido creciendo permanentemente, que ha tenido muy buenos resultados internacionales, que tiene un complejo hermoso, 2 canchas espectaculares en el Parque Estadio Nacional, donde se vivieron verdaderas fiestas para los panamericanos, y que no se hubiera podido jugar ahí era un despropósito con todas sus letras. Era una cuestión de agenda, de acomodo, finalmente primó la cordura y bueno, ocurrió lo que tenía que pasar, se privilegió en este caso el deporte. Un titular. Hola, Rodrigo. Sí, un titular de Danilo Díaz, el tenor del pueblo, para el ascenso de Deportes Concepción. ¿Cómo le va? Difícil. A ver, ¿por qué? A Un mí concepto, una frase. con la gente. Con la gente, Concepción, ¿eh?
Sí, hola Danilo. Si no es por yo creo que la gente fue determinante, fue fundamental, o sea, la mancomunión que hubo ahí en un equipo que uno lo miraba, como lo dijo el mismo Pato Almendra, este equipo se armó para la segunda división y después se tuvo que acomodar sobre el final, llevaron a la Ribey, que fue figura y líder sobre todo, líder y goleador, figura, pero era un equipo que era desde los nombres, porque claro, lógico, se había armado para otra categoría, era menos que los que pidieron arriba, pero el impulso de la gente fue determinante. Lo dijo el otro día Diego Lynch, hola, Leo. El presidente. Hola, Juan, ¿cómo le va? Bienvenido, qué bueno que está ahí de tenor. Sí, anoche lo saludé. A ver, lo decía Diego Lynch el otro día, el presidente de Concepción, él ratifica lo que dice Danilo, que se había armado para jugar en la tercera categoría. Y sobre la hora, cuando le comunican que va a jugar en la B, consigue otros refuerzos, se va armando de otra manera, con un plantel largo, porque tenía un plantel bien largo, y yo creo que la llegada de la Ribey le da un salto de calidad, y después la peleó y en la liguilla sale, o sea, se mantiene invicto en la liguilla, pasa Antofagasta, pasa Copiapó, y yo creo que el tema de lo que dice Almendra también, que fue de acuerdo a la historia, porque, a ver, conversaba con la Ribey post partido, y al final la definición fue por 10 centímetros. 10 centímetros que la pelota de Gotti pegaba en el palo y entraba, y 10 centímetros que fue la pelota de Sepúlveda que pegó en el palo y entró. De hecho, los dos goles de Sepúlveda pegan en los palos para poder entrar. El primero en el travesaño y el segundo en el palo derecho. Y al final, digamos, te demuestra, digamos, todo ese empuje que tenía Concepción, que lo lleva sobre la hora a ganar, cuando parecía que el partido estaba perdido, porque en el momento que empata... Se fue Cobreloa ahí, Era todo de Cobreloa. Cobreloa lo tenía metido en el arco. Qué mal rechazo el defensa. Sí. Pero no extraña. No extraña porque... Es lo que vemos en nuestras canchas, ¿no? No, porque a Cobreloa le hicieron 42 goles. Claro, pero fue el equipo con más goles de Carlos en contra, de la categoría. Ah, mire. Y así estaba peleando arriba, claro, pero hizo 44. Retomando contigo, Leo, se pregunta el hincha, me imagino la amargura, la decepción del hincha de mi Cobreloa. Condición de tenor potreril. ¿Es propio de un futbolista profesional una maniobra de esas características? Pato Romero fue, ¿no? Sí, señor. Y cuando rechaza, le pega a Morales, que está delante. Sí. Y ahí también, más allá de que el mal rechazo, también, y lo reconoce la gente de Concepción, también hay una dosis de suerte que te da que la pelota le pegue a Morales y le cae, pero le cae a la volea de Sepúlveda. Pero además, y dudó el defensor, dudó en la jugada previa, en el rechazo. Si son pasa, a ver, hay también, insisto, hay una dosis de fortuna en muchas cosas. Desde el tiro, desde la jugada previa, insisto, en el tiro en el palo de Gotti. El cabezazo que le sale al medio, y después viene una salida cuando en ese momento, yo creo, o sea, nadie apostaba por el suplementario, por los 30 minutos, porque estaba todo a pedir de Cobreloa. Y además la gente ya había... hay una jugada clave que es el minuto 71. Si Aguilar mete el cabezazo, el 3-0, ahí se terminaba el partido. Y ahí se produce un silencio. Y en el gol, que viene 5 minutos después, el gol de Gotti, se levanta todo el estadio. Y era algo distinto. Y ya lo empezó a empujar a Cobreloa, ya lo metió a Concepción en el área. Y después termina en esa jugada donde, la verdad, gana Concepción, lo termina ganando sobre la hora, pero haciendo una muy buena liguilla. Para mucho la maldición de Cobreloa en la liguilla, porque ha perdido en 3 ocasiones la definición de poder llegar a la primera división. Fue primero ante el cuadro de Cobresal, después Deportes Copiapó, y este fin de semana ante Concepción. Y en el tercer gol, que hubo polémica, no se sanciona infracción de Escobar, porque claro, se dice que Palma empuja antes, pero yo le decía ayer a Leo Burgueño, ¿qué hubiera pasado con otros planteles de Cobreloa? Se van encima del árbitro. O sea, lo presionan y que la jugada vaya... O sea, meten presión. Los jugadores de Cobreloa quedaron knockout. No hubo ni siquiera atisbo de reclamo. Hubo jugadores que empezaron a llorar de inmediato. Sintieron el gol. Hay un listado importante que se va a preparar Carlos Costas, se prepara Danilo Díaz y me sumo yo. Estos serán los protagonistas del próximo año de la Primera B.
Cobreloa, Curicunido, Deportes Antofagasta, Deportes Copiapó, Deportes Iquique, Deportes Puerto Montt, Deportes Recoleta, Deportes Santa Cruz, Deportes Temuco, Magallanes, Rangers, San Luis de Quillota, San Marco de Arica, Santiago Wanderers, Unión Española y Unión San Felipe. Hartos kilómetros y para eso remolques Tremac que rentabilizan tu negocio. Contáctalo en tremac.cl o a través de las redes sociales Kauf en todo el país, porque entre un remolque y un remolque hay un Tremac de diferencia. ¡Tac, tac, tac! ¡Tremac! Por supuesto, vamos a saludar, ¿no? Y de manera muy especial a nuestros amigos, amigas en ADN en la frecuencia 104.1 en la región del Biobío. Saludamos a Deportes Concepción, saludamos a su plantel, cuerpo técnico, hinchas, saludos a los marihuaneros, dirigentes. Y junto a nuestros buenos amigos de Quilmes, atentos a la sorpresa de mañana, Grillo. Atentos a la sorpresa de mañana en ADN Deportes junto a los tenores. A propósito del éxito y el regreso a la primera división de Deportes Concepción, que hoy nuestro editor de camisetas nos lleva para Europa, Grillo. Así es, porque tenemos recorrido de Champions League, porque tenemos duelos en la jornada de hoy, para que todos estén muy atentos. La camiseta nos acompañan las del Inter de Milán y el Liverpool, que hoy a las 5 de la tarde en el Giuseppe Meazza van a jugar su duelo, el sexto de la fase de grupos. Ya te contamos los otros partidos, uno en desarrollo y varios a las 5 de la tarde. Y vamos a estar también en San Carlos de Apoquindo, porque está muy cerca el primer refuerzo de la Universidad Católica. ¿Lo vieron llegar? Juega con la 10. ¿Lo vieron llegar? Jugó en el campeón. Vamos a estar con novedades de Católica muy cerca. Al caer Matías Palavecino, nuevo jugador de la Universidad Católica. Pronto los detalles. Usted especialista es el que sabe y siempre compra en Sodimac. Visite sus tiendas y encuentre precios bajos, calidad garantizada y las herramientas que usted siempre necesita. Sodimac, más socios que nunca. Y apuntamos hoy un gran abrazo a la región de Coquimbo, en especial a la ciudad de los Campanarios, La Serena, porque hoy cumple 70 años Club de Deportes La Serena, que tiene en su registro una Copa Chile y 4 títulos del ascenso, 57, 87, 96 y 2024. Estimados, este miércoles 10 tendremos un tremendo partidazo por la Champions League. Se enfrentan dos gigantes de Europa. El Real Madrid, que recibe al Manchester City en uno de los duelos más esperados de la temporada. Me voy a jugar casacas rojas, 10 luquitas por el empate. Vamos, tamaño. Con lo cual nos ganaríamos 29.500 pesos. Recuerden, Polla Experto, la única casa legal y chilena. Saludos para Deportes La Serena. El alto prestigio de la institución. Somos deportistas que altivan la frente. En todos los campos sabemos actuar. Ganando. Colo Colo. Viene potente la información del Cacique, muchas reacciones fuera de torneos internacionales. Y lo primero para Tomate, ¿busca o no busca entrenador Colo Colo? Carlos Tenores, bueno, es la pregunta, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero que todo, que todos se hacen en Colo Colo, particularmente. Yo recién, te diría yo, hace 10 minutos conversaba con un director de Blanco y Negro y me comentaba esta fuente, este director de Colo Colo. Me decía, ¿sabes qué? Yo te decía que iba a seguir 100% seguro antes del partido ante Audax Italiano. Ahora no sé si puedo garantizar eso y si finalmente el directorio, porque esto va a ocurrir el día de mañana, a las 4 de la tarde se va a juntar el directorio de Blanco y Negro para analizar la situación futbolística, el tema de Fernando Ortiz. Otros me comentaban, Carlos Tenores, y luego vamos a escuchar, por supuesto, las duras declaraciones de Arturo Vidal, pero para comenzar con la situación de Fernando Ortiz, tiene que ver principalmente con esta relación tirante que tiene derechamente con Arturo Vidal y también con el propio Esteban Pavés. Es sabido, no son bien considerados o no son tan considerados en la formación estelar y eso obviamente en los jugadores genera un ruido. Vamos a ver qué va a determinar finalmente el directorio de Blanco y Negro, si van a tener que seguir conviviendo con estos dos jugadores, también con Fernando Ortiz, o toman la decisión que no continúe el técnico de Colo Colo. Pero, por ejemplo, lo marcábamos muy bien ayer, llegamos muy temprano al Estadio Monumental porque se juntó el técnico de Colo Colo con el plantel de jugadores, con algunas revisiones físicas y ya le entregó un panorama, un calendario para cuándo retorna el equipo, cómo se van, por ejemplo, en el tema físico y cómo tienen que retornar. O sea, uno entiende y da luces el técnico de Colo Colo, Carlos Tenores, que seguramente él se siente dentro de este proyecto temporada 2026. Carlos. Sí, hubo un dato que usted tiró el domingo durante la transmisión, Cristian, que a mí me parece que es el que marca todo. En pleno segundo tiempo tú decías, y hablábamos sobre la eventual renovación de Ortiz, y tú planteabas que te habían dicho en el Monumental, en el mundo dirigencial de Colo Colo, que
era determinante que el partido lo ganara, independientemente de que quedara eliminado o no, para la continuidad de Ortiz. Porque al darse lo que ocurrió en Chillán, con la boleta de Ñublense, la derrota frente a Audax suena peor. Si hubiera quedado eliminado Colo-Colo, ganándola al Audax, la situación de Ortiz, como tú lo decías, era muy diferente, pero lo que tú planteaste en ese instante fue revelador. Sí, es verdad, porque ese era el escenario que no quería derechamente la dirigencia de Blanco y Negro, más allá que el golpe ya lo estaban asumiendo, que no dependían de ellos, pero ellos decían, bueno, puede ser aún peor si finalmente se encuentran con el panorama de Colo-Colo ganando su partido ante Audax Italiano, se mete en Copa Sudamericana, porque efectivamente en este caso Ñublense estaba haciendo la pega, lo que necesitaba Colo-Colo. Bueno, fue un primer tiempo para el olvido del cuadro del Cacique, mejoró el segundo tiempo, pero las sensaciones dirigenciales dentro de Blanco y Negro no eran positivas. Escuchemos de inmediato, esta es la palabra de Arturo Vidal, uno de los pocos jugadores que habló ese día en zona mixta, pero se descargó. Yo hace rato, y me parece que no había ocurrido con Arturo Vidal que le pegara, que disparara directamente también al presidente Aníbal Mosa. Lo había hecho contra el bloque opositor, también contra el técnico, que no es primera vez que ocurre, pero bueno, escuchemos esta palabra porque dice, hay gente dentro del directorio también que tira el carro para atrás. ¿Cómo se está manejando esta situación? Filtran situaciones, temas contractuales. La palabra de Arturo Vidal. De todos lados, no voy a dar nombre porque no me gusta el nombre, pero cada uno tiene que ponerse los zapatos nomás y hacerse responsable. Yo me hago responsable porque, como digo, soy el jugador más importante, el que tiene mayor peso acá en el equipo y me hago responsable. Si la gente me quiere criticar, está muy bien. Cuando se perdía era culpa mía, cuando se ganaba no era culpa mía, cuando pasaban cosas era culpa mía, cuántas cosas dijeron de mí, tiraron mi sueldo, que todos saben que no es así, pero lo tiran con una maldad. Porque todos saben que el sueldo mío no es ese. Uy, de acá lo filtraron. Eso molesta y a la gente le molesta cuando las cosas no salen. Que un jugador gane tanta plata. Aquí todo el mundo filtra cosas. Los sueldos, los premios, todo. Y no es así. En Europa nunca lo viví así. Los dirigentes si tenían que ir a decir algo lo iban al camarín. Y acá pasa todo lo contrario. Hay tanta pelea interna que afecta, en general afecta. Nosotros nos metemos toda la presión, sí. El 80% del equipo, de los jugadores. Hicimos un mal año, pero sí hay muchas cosas que hay que mejorar. Ya, tenores, aquí los quiero escuchar porque se descargó Vidal, porque incluso en algún minuto como que se quiebra al momento de denunciar que le habían filtrado el sueldo y porque además me parece que hizo una autocrítica muy potente al decir que la temporada que está terminando fue el peor año de su historia futbolística, Leo Burgueño. Sí, hay una parte de autocrítica en este discurso de Vidal, pero también hay una parte de donde apunta hay hace rato que los jugadores cuando ganan los títulos son de los jugadores y cuando pierden son de los entrenadores o de los dirigentes, ¿sí? Pasó en la selección, pasa ahora cuando termina la temporada de Colo-Colo. El tema él tiene un problema con la dirigencia, que es la que dice que filtra su sueldo. Dice que en Europa no pasa, sí pasa. Los medios en Europa te filtran más los sueldos que son aquí. Brutales los medios. Sí. ¿Quién tira el carro para atrás en Colo-Colo? De acuerdo a lo que dice Yo creo que él apunta al bando opositor. ¿A la guerra civil? Él alude a la dirigencia en su totalidad. No solo al bando opositor. No. La guerra civil interna. Lo estuve reporteando hoy día, sí. Pero perdón, la dirigencia, digamos, la oposición no es la que no quería que él llegara. Es cierto, no, sin duda, pero él no hace distinción y él cree que hubo filtraciones, digamos, de todos los sectores y por eso está tan dolido y por eso lo expresa, digamos, de esa manera. No profundiza respecto a los nombres, podría haberlo hecho, no lo hace, fue bastante explícito en todo caso en lo que dijo, ¿no? Porque mi primera lectura es la tuya. Yo pensé que él aludía y pasaba factura respecto de esas declaraciones cuando él llegó, cuando no lo querían, que el sueldo, ¿te acuerdas que hubo ahí todo un entramado y bueno, finalmente se despejó, ¿por qué? Fundamentalmente por el empuje del bloque Mosa alineado con el Club Social. Pero en esta crítica en particular, él la hace de manera transversal. Además que recordemos que buena parte de la información de Colo-Colo, al ser blanco y negro, una sociedad anónima abierta que cotiza en la bolsa, toda la información es pública. Claro. Está todo en las memorias del club. Tomate, cuando, y lo sumo a los tenores también, por supuesto, acá en la mesa, pero cuando en otra parte de la declaración Arturo Vidal dice que se manejó muy mal lo de Almirón, que ahí se pudrió todo, lo dice por Almirón, lo dice por cómo se manejó la situación, porque también es bastante críptico en su declaración para el que no está con el día a día de lo que está pasando en el Monumental.
Sí, y ¿sabes qué? Tiene que ver con esa relación, porque nosotros le preguntamos derechamente con esta relación tirante, desgastada, sin duda, nos lleva mucho tiempo, pero no hay un punto de encuentro entre Fernando Ortiz y el propio Arturo Vidal. Está esta declaración, escuchamos de inmediato, Arturo Vidal, porque apunta a eso, más allá de su continuidad, cómo se va a ir manejando. Pongan atención a esta reflexión, porque aquí aborda el tema dirigencial con Aníbal Mosa y también el punto con Fernando Ortiz. Ya lo dijo el presidente el otro día, estaba renovado, se renovó solo automáticamente, ese es un derecho que tengo, pero el presidente lo dijo. Yo muchas veces hablé con él antes de llegar a este punto y él no aceptó, así que vamos a seguir luchando nomás y vamos a ver qué viene ahora de aquí en adelante. Tengo contrato, no sé quién va a seguir a cargo, no sé qué. Aquí no se sabe nada, de verdad que estamos todos los jugadores, el equipo está siempre en el aire, nadie se hace responsable, solo los jugadores grandes y así no fue. Me duele no haber podido empezar desde el principio hoy día, que estaba muy bien físicamente, en la semana se había dado todo y llegar al partido y no jugar, eso duele mucho, y quedar eliminado así también, del local, duele mucho y eso lo voy a llevar conmigo. ¿Fernando Ortiz era el técnico indicado para sacar el momento? No sé, no me meto. Siempre hablaste muy bien de Jorge Almirón, por ejemplo. Lo que pasó con Almirón fue todo mal hecho, de ahí se pudrió todo. Entonces, después en adelante uno no toma decisiones, no le preguntan qué es lo mejor para Colo-Colo, uno juega nomás, pero al final pasan estas cosas cuando la institución no está unida. Bueno, de manera tácita ahí hay una crítica a Ortiz, ¿no? Claro, es que, los resultados de Ortiz no terminan siendo buenos. No le ganó a ningún equipo de los que iba arriba en la tabla. Termina ganando los dos equipos que descendieron. La derrota en El Salvador fue fea. La derrota frente a Audax Italiano también fue fea, sobre todo por el primer tiempo. Pero él tomó un par de decisiones que no sé si otro entrenador estaba dispuesto a tomarlas. Que era sacar a Pavés y sacar a Vidal. Y lo hemos hablado muchas veces, hasta la saciedad, hasta el hartazgo. De hecho, en la primera formación no juega Vidal y juega Pavés. Claro. Que es contra la U en la Supercopa. Y después a Vidal lo pone como mediocampista central. Uno empieza a mirar en este ciclo de Ortiz y hay un partido que termina, no sé si pasando colado, pero uno se queda con los últimos dos, pero el partido con Limache. Un partido que el Colo-Colo lo tenía controladísimo, lo ganaba bien adentro en el segundo tiempo en el Estadio Nacional y se le va. Y ese por ganado a 10 minutos del final. Claro, y ese empate pone otra vez las dudas en Colo-Colo, pero tomó decisiones políticas el entrenador que no eran fáciles. No todos los entrenadores están dispuestos a eso. Ahora, en una de esas... El problema es que no le pagó. Él hizo Porque si Colo-Colo metía a Sudamericana... Claro, él hace la pega sucia, pero a lo mejor se tiene que ir. Se tiene que ir habiendo hecho la pega sucia. ¿Está de acuerdo con eso, Burgueño? Sí, y tampoco lo ayuda. Yo no creo que un entrenador se lo pueda medir por un partido. Yo creo que igual los últimos dos, ahí baja el rendimiento. El 0-3 en El Salvador, el resultado en El Salvador, más, sí, 0-3 fue. El resultado contra Audax le cambia mucho la cara con respecto a lo que puede pensar la directiva, que la directiva sí piensa en un partido. O sea, lo evalúa por un partido si clasifica o no clasifica. Y después, yo creo que las declaraciones de Vidal le dan un palazo como para que no siga. Ahora, ¿quién querrá venir, Rodrigo, Carlos, muchachos, luego a Colo-Colo hoy día? Un equipo que va a tener que bajar de manera sustantiva su planilla, no están los mismos recursos, no tiene torneo internacional y la obligación en Colo-Colo es ser campeón o campeón. No sé, me refiero a un entrenador reputado del extranjero, además. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Colo-Colo cuando llega Ortiz? Porque Ortiz acepta estas condiciones. ¿Por qué del extranjero? No, digo yo. Es que, por ejemplo, te cito el caso de Coquimbo. Coquimbo perdió al Chino González. Sí. ¿Qué hizo la dirigencia? Hizo un barrido entre los entrenadores vigentes, disponibles, del medio local, calificado, en opinión de quien hizo ese ejercicio, la plana mayor de Coquimbo para tomar el equipo. Sí, como todas decisiones subjetivas. No, exacto. Y se llegó a un universo de 8 entrenadores, que luego decantó a 3. Y en este minuto están en esos 3 a ver quién eligen. Y la lectura fue que el nuevo entrenador de Coquimbo fuese alguien que conociera el medio, que hubiera dirigido acá, que tuviera una carrera que mostrar. Claro, y había un fútbol similar al chino. Con un comodín del extranjero, que eventualmente. Y ahí están. En el caso Colo-Colo, yo creo que ese mismo ejercicio está hecho. Y recogiendo lo que dice Danilo, si es que llegara eventualmente a venir alguien del extranjero,
no va a ser un entrenador de los calibres o de los quilates de Almirón en su minuto, haciendo el ejercicio comparativo, porque Colo-Colo no va a tener para pagarle a ese cuerpo técnico. Lo primero es que no juega la Copa Libertadores. Al no jugar Copa Libertadores ahí hay un incentivo de vitrina, de plataforma que no está. Entonces en Colo-Colo todo se va a corregir a la baja un 30%. Y eso condiciona todo finalmente. Cuéntenos, Tomate, que lo queremos escuchar desde el Monumental. Sí, les doy un nombre. No digo que vaya a ser el reemplazante si es que se va Fernando Ortiz. Pero hoy me comentaban que han tenido algún contacto. No sé si fue su agente, no sé si fue él quien llamó al técnico o al revés. Pero el nombre de Pablo Guede. El nombre de Pablo Guede. A ver, es un entrenador que le fue bien en Colo-Colo. No termina de buena manera su paso por el equipo. Lo reconoce en su momento Aníbal Mosa, que pierde el control del club porque Guede tomó una posición muy dominante en la institución y al final yo creo que eso gatilla su salida. En el último tiempo no ha tenido tan buenos resultados. A Guede le convendría venir a Colo-Colo para relanzarse, para un relanzamiento. Pero no sé si es lo que Colo-Colo requiere en esta instancia. ¿Cómo era la frase que dijo en la entrevista en Clank con Barsky? Ahora, más importante que Bachelet. ¿Qué tan promotor de jugadores jóvenes era Guede? Ayúdenme a hacer memoria. Porque uno de los principios básicos de la temporada 2026, por lo menos es lo que declara el club deportivo, es que en esta coyuntura, solo con torneos locales, la misión, el mandato que se ha conferido y también una estrategia, un diseño que se está trabajando en conjunto con Tito Tapia, es que realmente se note, digamos, la presencia, al menos en el plantel, en la convocatoria. Pero eso lo dice el Club Social desde el voluntarismo, ¿no? No, por cierto. Porque al final el que toma la decisión es blanco y negro. Está bien. Y en los clubes grandes... Pero acuérdate que hoy día el que inclina la balanza también es el Club Social, ¿no? Pero la definición del plantel, en la toma de definiciones, es blanco y negro. Y en los clubes grandes de todo el mundo, salvo quizá en algún momento lo que ocurre en el Barcelona, por lo que significa políticamente el Barcelona en Cataluña y la Masía, claro, o sea, hay una apuesta siempre por los jugadores de la casa. Pero los clubes grandes... Cuando la chequera es ad hoc, no, en este caso la chequera no va a ser ad hoc necesariamente. Es que los clubes grandes necesitan ganar siempre, no tienen otra posibilidad, meterse en los torneos internacionales, y muchas veces no están dispuestos a correr el riesgo de poner a los jugadores jóvenes. Pablo Guede estaba en el Puebla, pero no sé si estaba dirigiendo o su último trabajo, su último club fue ahí en el Puebla de México. Maneja ese antecedente Cristian Alvarado, que además nos puede hablar de las salidas, ¿no? Porque muchos futbolistas van a emigrar de Colo-Colo. Sí, insisto, lo de Pablo Guede es solamente, me comentaban hoy día, en caso de no seguir, porque yo insisto, yo creo que acá está 50 y 50. Va a ser muy importante, Carlos Tenores, probablemente porque post partido ante Audax Italiano, una larga reunión en los vestuarios del Estadio Monumental, donde estaba Aníbal Mosa, que no ha hablado tras esa dura derrota de Colo-Colo, junto a José Daniel Morón y también Edmundo Valladares, que es el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, no integra la mesa del directorio, pero obviamente es el representante que después obviamente tiene esta comunicación directa con los dos directores que estarán presentes en la reunión del día de mañana. Vamos a ver cuánto pesó esta eliminación, la forma también para tomar una determinación. Yo sé que tú me quieres preguntar por lo de Vicente Pizarro e Independiente, que estamos en este momento donde jugadores que están en el mercado para Colo-Colo porque necesita hacer caja. Estamos hablando de Vicente Pizarro y también de Lucas Cepeda. Pero atención con este nombre. Esta es información de ADN. Atención. Información de ADN. Un jugador que puede retornar al Estadio Monumental. Tiene... a ver, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decirlo? A ver, no se ponga nervioso, Tomate. No, es que me está llegando información, entonces lo tengo que adornar bastante bien. Sí, ¿sabes lo que hace? Ponga una pausa ahí. ¿Con cuántos teléfonos estamos funcionando, Tomate? 3. En estos momentos tengo 3. Ya, porque Ávila Soto llegó a 4, ¿ah? Sí, no. No le quiero meter presión, pero es mucha la información. El cuarto me lo robaron, así que sería todo. Bueno, pídele a Santa Cruz que viene luego. Me llega información, Tenores, pero no veo. Perfecto. Ahora sí, te escuchamos, te están escuchando en todo Chile. Derica Magallanes, Cristian Alvarado. El nombre que está haciendo la gestión blanco y negro para repatriar, porque no vive un buen presente y está
en Udinese, en rigor está en Francia, pero pertenece a Udinese. Hablo de Damián Pizarro, 20 años, que ha jugado poco y nada. De hecho, en Francia ha jugado 2 partidos, 26 minutos, y en Udinese 3 partidos, 29 minutos. Bueno, se están comunicando con su círculo cercano al jugador. ¿Y qué recibe de respuesta Colo-Colo? Sí, estoy dispuesto. Si ustedes pueden negociar un préstamo con la gente de Udinese para que me termine valorizando, yo aceptaría y podría retornar a Colo-Colo. Insisto, información de ADN, Colo-Colo ya trabaja en el retorno de Damián Pizarro para la próxima temporada. Mira. Ahí está la información que nos comparte Alvarado, cómo la procesa, cómo la recibe, el que más sabe, que también, oiga, usted tiene un celular acá en la mesa, pero está como loco, ¿eh? 4 tipos. Parece un pulpo ahí. Sí, señor. Ya. Es que tengo la lista de todos los jugadores que vuelven a préstamo. Ya, pero coménteme primero lo de Damián Pizarro, coménteme la información de Tomate. Sí, está bien. Me parece que aportaría. Ya. Yo lo recibo. Ya. Que recuperarlo. Porque ojo que también a Pablo Guede interesa en Perú, ¿no? Así es, porque sería el flamante reemplazante del Pipo Gorosito en Alianza Lima, a la espera de esa. O sea, Colo-Colo se tendría que apurar, ¿eh? Correcto, porque está muy cerca de las eso negociaciones. Está bastante avanzado. Hay consenso en la dirigencia. Ahora, Colo-Colo esto lo resuelve mañana. La reunión. ¿La continuidad de Ortiz? Sí, señor. ¿Un porcentaje para la continuidad? 80-20 que se va. 80-20 que se va. ¿Coincide con la información y con el reporteo de Tomate? ¿80-20 que se va? No. 50 y 50. Cállate. Mire, se juega. Conservador. Ya, está bien. Vale, compadre. No quiere perder, ¿eh? Está bien, hay que puede disentir. Ahora, yo sé que no se dieron los resultados, ¿eh? Momento. No tengo. Yo sé que no se dieron los resultados y que hoy día el hincha Colo-Colo está mosqueado, pero una cosa que gustó de Ortiz fue que apareció. Porque acá se da cuenta que en el fútbol chino siempre nos estamos dando vueltas los mismos nombres. Pablo Guede, que vuelva Damián Pizarro. Lo de Ortiz no funcionó, pero así como fue tan sorpresivo, la irrupción del Chino González, ¿no? Sí, claro. Bien. ¿Sí? Bueno, hay un datito de Colo-Colo que es importante. Obtuvo apenas 12 triunfos en el campeonato, la cosecha más baja de victorias en un torneo desde la temporada 2020, cuando apenas alcanzó 9 victorias. Y recuerden, esa temporada jugó el partido de definición ante la Universidad de Concepción en Talca. Bueno, primero le pido la lista de jugadores que salen y la vamos ratificando con la información que tiene Hernández en la mesa. Contigo, Cristian. A ver, seguro no van a continuar en Colo-Colo Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Jóscar Opaso. Ellos terminan contrato, su vínculo, y no van a ser renovados. Amor, por ejemplo, también lo finaliza. Quería decir lo de Sebastián Vegas, que tiene que retornar al Monterrey, equipo mexicano. Termina contrato Alexander Oroz, pero él va a continuar, debería ser renovado por 2 temporadas más. Están en los últimos detalles y eso va a ser así, va a seguir en Colo-Colo. Ya hay nombres que obviamente hacen ruido. De hecho, yo la información que tengo en esta revisión de el tema físico, el día de ayer en el Estadio Monumental, que llegamos muy temprano, a las 7:15 ya estábamos en el Estadio Monumental, porque a las 8 tenía la primera reunión. ¿Quién? La gente del departamento médico, por ejemplo, con Mauricio Isla, perdón, con Arturo Vidal, quiero decir. Pero bueno, hay un nombre que me parece que le van a buscar una salida. Vamos a ver si eso, porque es de los sueldos importantes que tiene Colo-Colo, pero que ya no convenció definitivamente muchas oportunidades. Hablo de Marcos Volados. Van a ver si le pueden buscar una salida. Tiene contrato vigente todavía Marcos Volados. La situación de Esteban Pavés, también entendiendo sobre todo esta relación tirante con el técnico de Colo-Colo. Lo de Salomón Rodríguez, nosotros lo adelantamos acá en ADN, que en Huracán lo están siguiendo. Preguntaron, vieron las condiciones. Obviamente Colo-Colo tiene el deseo que pueda dejar el Estadio Monumental, pero tratar de quedarse con un porcentaje a la hora de poder pagar el sueldo, ¿no? Entendiendo que muchas veces estos préstamos, el club, en este caso dueño del pase, que es Colo-Colo, se hace cargo de un porcentaje importante. Bueno, es un nombre. Lo de Alan Saldivia también. Alan Saldivia tiene el deseo de poder partir. Lo de Estados Unidos está muy vigente. De hecho, su representante hace un par de semanas estuvo allá. Vamos a ver si hacen la bajada, pero está la posibilidad que pueda dejar el Estadio Monumental. Pero alguien me comentaba, a raíz de los jugadores que pueden partir y que obviamente son muchos defensores, por ejemplo, bueno, es prioridad. Si continúa Fernando Ortiz en el banco de Colo-Colo, prioridad. Un arquero. Si no es Brian Cortés, sí o sí tiene que traer un arquero Colo-Colo, 2 defensas centrales, un lateral derecho
y el reemplazante para Salomón Rodríguez. El resto se va viendo en el camino, entendiendo la caja acotada que tiene blanco y negro para reforzar el equipo. Ya, pero esos puestos nacen de la comisión directiva, no es la petición del técnico, ¿no? Pero bueno, pero van en conjunto, porque ya están trabajando la planificación, pero uno entiende además que si se va a ir Emiliano Amor, Sebastián Vegas, por ejemplo, y parte también Alan Saldivia, sí o sí necesita reforzarse con un par de centrales. ¿Y no habrá un lateral izquierdo? A mí me dicen que preocupa más la posición de lateral derecho, porque se va Mauricio Isla, que el lateral izquierdo. De hecho, hay un nombre, Jorge Espejo. El jugador de Audax italiano ya está siendo mirado, ya está siendo observado para llegar al Estadio Monumental. Oye, Tomate, Nicolás Garrido de O'Higgins, ¿tiene que volver o el equipo rancagüino hizo opción de compra ahí? No, tienen que volver todos los jugadores, tienen que volver, se están analizando ahora sus situaciones porque son más de 20 jugadores. Claro, el caso más emblemático es lo de Cristian Zavala, también lo de Brian Cortés, pero hay muchos jugadores, por ejemplo, Diego Ulloa. Diego Ulloa es un nombre que gusta mucho el Estadio Monumental, que todavía le queda un año más de contrato, pero todo indica que se va a quedar en Colo-Colo, no va a ser nuevamente enviado a préstamos, sobre todo por la continuidad que tuvo, a propósito de la pregunta que tú me estabas haciendo respecto al lateral izquierdo, para que pueda jugar el Estadio Monumental. Pero insisto, son muchos nombres que con la gerencia deportiva, sobre todo con Daniel Morón, que dicho sea de paso, hace rato no escuchamos la palabra del gerente deportivo de Colo-Colo. Podrá también sacar alguna conclusión de aquello Daniel Morón, ¿no? ¿Cuánto se le puede responsabilizar a Daniel Morón del fracaso deportivo de Colo-Colo este año? Es la pregunta, ¿no? Claro, porque se dijo desde un primer momento que el liderazgo de todas las negociaciones lo tomó el presidente, Aníbal Mosa. Especialmente, por ejemplo, Aquino es el mejor ejemplo. Claro. Lo de Rodríguez, Aquino, la llegada de todos los jugadores. Ahora, con la llegada de Aquino estuvimos todos de acuerdo, ¿no? Que era un buen refuerzo para Colo-Colo. Claro, pero no funcionó como no funcionó nadie en Colo-Colo. Yo jamás pensé que Sebastián Vega iba a tener el rendimiento que tuvo. Además, central zurdo. Yo nunca pensé que Colo-Colo podía extrañar a Falcón, que me parece un jugador simpático, pero grandes polémicas con Hernández, pero de una discreción enorme. Sí. Pero es así. Yo creo que Méndez tuvo algunos chispazos, pero nunca se sintió titular cabal. Tampoco Alarcón. Alarcón, porque siempre estaba quien jugaba en la contención, tuvo algunas lesiones, pero para mí, yo lo he mencionado varias veces, ese partido con Bucaramanga y estuvo, pero Almirón, con tal de satisfacer y de no tener conflicto con los pesos pesados del plantel, terminó muriendo con esas botas. Esas botas lo terminaron llevando al fondo del río a Almirón. Además del conflicto que tuvo con la dirigencia, porque uno empieza a revisar de todo el año de Colo-Colo, bueno, aparte del problema que aparte de la noche del 10 de abril, el pésimo manejo en la situación con Almirón, porque lo echaron, pero no tenían plata para echarlo, lo mantuvieron, la llegada de Ortiz, la conformación del plantel, saltarse al director deportivo, los problemas de violencia. Al final los problemas de violencia a Colo-Colo le determinan jugar buena parte del año a las 3 de la tarde, jugar en días laborales a las 6 de la tarde, ese partido con Limache, tener que jugar con menos aforo. ¿Te acuerdas de esos partidos que le daban un aforo mucho menor y terminó jugando? También porque la gente se asustó con 17.000 personas, 15.000 personas. Uno empieza a sumar y se da cuenta que fueron demasiados los errores de afuera, pero también de adentro. Y creo que el plantel termina asumiendo el costo institucional de la crisis que surge la noche del 10 de abril, cae en el vestuario, y el vestuario y el director técnico en ese momento, Almirón, fueron incapaces de sostener esa tremenda bola de nieve que se les vino encima. Y después ya se inició la segunda rueda. Se nos olvida, por ejemplo, la eliminación en la Copa Chile, fase de grupo de la Copa Chile, con Limache y con Wanderers. Si al final el que clasifica es un equipo del ascenso. En el grupo estaba San Felipe, Wanderers y Limache. Dos equipos del ascenso y un equipo que estaba... que se salvó en la penúltima fecha, que estaba armado para salvarse del descenso. Entonces, lo de Colo-Colo, y además el factor Vidal. Porque Vidal, quieras o no, por su nombre, termina siendo más importante que el entrenador, que el presidente. Nunca va a ser más grande que la institución, pero en la contingencia del día a día,
su nombre terminó pesando al mismo nivel que la institución, y eso no puede ocurrir jamás. Sí, lo que es una pena para el colocolino, saco acá los barra brava, ¿no? Digo, para la gente que compra su boleto, que es hincha, fan de Colo-Colo, que tiene una tradición, una herencia también familiar, digamos, de ir al estadio, de acompañar al equipo, es que recién van a poder ver, en el mejor de los casos, un nuevo partido de Colo-Colo en el campo internacional en el 2028. Y estamos en 2025, ¿eh? Y recién en el 2028, eventualmente, podría haber público, porque el 26 no van a tener. ¿Ah? Pero el 27, si cumplen, si pasan la fase de grupo, sí. Que normalmente no ocurre, digamos. Es que no ocurre, estadísticamente no ocurre. Y si no ocurre, recién el 28, si es que vuelve a clasificar, podrías tener gente en el estadio. Entonces son prácticamente 2 años y medio. Saquemos la parte financiera, que es brutal, digamos, el perjuicio. Pero yo digo, ese tipo de cosas dañan el alma de Colo-Colo. Yo creo que Colo-Colo quedó dañado en lo más profundo de la institución a partir de lo del 10 de abril. Y creo que, bueno, ahora se hicieron alguna inversión en términos de seguridad, pero bueno, muy bien desde ese punto de vista, pero ver para creer en términos de la implementación. Yo creo que acá tiene que haber realmente, cuando se haga el análisis final, que lo estamos haciendo, el barrido de la temporada, hay que poner en su real dimensión el perjuicio que generó ese 10 de abril, pero los barra brava en particular, ese piño que no lo sabría cuantificar, pero no son muchos, que decidieron hacer esos reventones, esos turbazos. Esos muchachos, el tema, Rodrigo, son los responsables en un alto porcentaje de la crisis de Colo-Colo. Que a esta altura, esos piños en la U, en Colo-Colo sobre todo, no son tan pocos. Yo creo que a esta altura llegan por lo menos al millar. Y ahí hay un... Y eso es mucha gente. Es mucha gente, porque 50 son un problema. 50 son un problema porque te dejan la escoba en el estadio, los accesos. Entonces, uno de los dramas que tiene hoy día el fútbol chileno y que complica su programación, complica la operación de los partidos, complica la experiencia de ir al estadio, complica a los jugadores, etcétera, es lo que ocurre con esta violencia que está desatada y que nos tiene, que a mi juicio, después de darle muchas vueltas, creo yo, que es quizás uno de los temas centrales de por qué estamos como estamos. Oye, para precisar algo que también comentábamos, Nicolás Garrido ya no pertenece a Colo-Colo por el jugador de O'Higgins de Rancagua. Y para que quede súper claro, Cristian Alvarado, lo de Esteban Pavés, imposible que continúe en la institución, ¿no? No sé, yo no podría asegurar eso. El jugador quiere continuar, la quiere pelear, la quiere luchar. Él entiende que incluso no es la forma de salir. Él lo dijo incluso abiertamente, te diría yo hace un mes aproximadamente, cuando hablaba, bueno, el otro día lo hizo post partido, pero básicamente para aclarar la situación, que él le entregó mucho a Colo-Colo, pero Colo-Colo le ha dado mucho a él. Entonces él tiene el deseo de poder luchar, pelear esta posibilidad, tiene contrato por todo el 2026, entonces yo no veo tan fácil la negociación para que pueda dejar el Estadio Monumental. Insisto, es un momento complejo el que vive él, obviamente no está cómodo por todo lo que está atravesando en esta relación con el técnico Fernando Ortiz, pero yo no podría asegurar que finalmente va a dejar el Estadio Monumental. De hecho, a mí me siguen sosteniendo que él por el momento no tiene nada, no tiene ninguna oferta, no tiene ningún equipo donde jugar, y él quiere seguir en el Estadio Monumental, quiero decir. ¿En qué momento los representantes se la clavaron al ángulo a los dirigentes, sobre todo a los equipos grandes, con estos contratos a los jugadores que tienen de 34, 35 para arriba, que si completan una determinada cantidad de minutos o de partidos, se renueva automáticamente? Eso es un golazo al ángulo, porque... Y no es culpa de los representantes. Y para los dos lados, porque no, también claro, es perverso desde el punto de vista de técnicos que a lo mejor van a frenar poner a jugadores. Claro, pero es un problema de los dirigentes. Si no tienen culpa los representantes, ellos lo proponen, es un golazo al ángulo, se la clavaron. Pero, o sea, si un jugador tiene 35 años, evalúa anualmente. De 34, 35 para arriba se evalúa anualmente, porque si no, te quedas con jugadores que terminan siendo caros y que por una cuestión lógica, en la medida que van aumentando esa edad, va decreciendo su rendimiento, les duelen más, tienen más lesiones, les duele, al final les termina doliendo todo, la recuperación es distinta.
Tomate, usted ya dijo que 50-50, pero del entorno de Ortiz, ¿qué le dicen? ¿Qué es lo que ha podido reportear? ¿Se sienten más adentro que afuera? ¿Es tan categórico como la pronta que nos comparte Rodrigo Hernández aquí en la mesa? A mí me dicen que él se siente dentro del proyecto por todo esto que ha ocurrido en las horas posteriores al partido ante Audax Italiano. Conversación con el gerente deportivo José Daniel Morón, planificación, charla con algunos jugadores, eso, el plan de trabajo para los jugadores que parten de vacaciones. Entonces, son luces que entienden en el entorno del técnico de Colo-Colo que va a continuar, más allá que, obviamente, acá me dicen, esto es muy dinámico. De repente, el sol para Aníbal Mossi, para el directorio, no sale y no hay vuelta atrás y bueno, esto se va a tener que resolver el día de mañana, 4 de la tarde, una reunión importantísima en blanco y negro. Con este panorama en Colo-Colo, entonces se hará urgente, será más necesario la salida de los rescatables, me imagino, ¿no? Lucas Cepeda en este mercado de pases, Vicente Pizarro, uno de ellos al menos. ¿En términos financieros, dices tú? Dale, Rodrigo. Sí, o sea, para ordenar la casa, sí. O sea, si ustedes dicen que están mal las cosas. No, lo que yo digo ahora que una cosa es la expectativa del jugador, y el jugador obviamente va a querer ir donde pueda brillar y donde pueda tener una plataforma internacional que Colo-Colo no se la va a brindar. Pero lo que hemos dicho acá, esta ventana de transferencia es bastante chica, es muy acotada. Entonces, claro, para efectos de, no sé, del fútbol sudamericano podría, ¿y qué plaza, a dónde tú hoy día puedes mirar? Eventualmente Argentina, pero en el mercado europeo está mucho más limitado, digamos. Y está limitado porque también esto es un sistema. El hecho que nosotros, como fútbol, estemos fuera de los últimos 3 mundiales, te deja fuera. Claro. O sea, con las actuaciones a nivel internacional, por ejemplo, un jugador que se valorizó por lo que hizo en la Copa Sudamericana fue Asadi. Pero el grueso de nuestros jugadores, por ejemplo, a Lucas Cepeda, el primer semestre ya le queda lejos, que fue el semestre donde él pudo haber ido al exterior. Hoy día esta campaña lo arrastra. Y es lógico porque forma parte del equipo, pero es difícil pensar en una transferencia en este momento de un jugador chileno a un mercado grande con esta circunstancia, porque al final haber salido último en la eliminatoria te arrastra, te liquida. Para ir cerrándolo, Tomate, ¿hay algún central que esté mirando Colo-Colo? Bruno Cabrera. Sí, es un nombre que hace algunas semanas, de hecho lo veníamos complementando acá también en ADN, pero bueno, o sea, lo de Catalán gusta y bastante, ya al técnico Fernando Ortiz, pero yo insisto, yo creo que acá, lo decía también Rodrigo, ¿no? En cuanto a la planificación con el técnico, estos nombres ya están en la gerencia deportiva, ya se está negociando, a Cabrera, en este caso el jugador de Coquimbo Unido, es verdad, es un jugador que seduce, que gusta bastante, me parece que el precio podría jugarle algo en contra. Ahora, en el caso de Colo-Colo para tratar de negociar, entendiendo que las arcas del cuadro del Cacique en el tema económico claramente está muy venido a la baja. Ahora, Tomate, hagamos el siguiente ejercicio. Bruno Cabrera pertenece a Coquimbo. Sí. Para que Bruno Cabrera llegue a Colo-Colo, tienen que pagar el pase. ¿Sí? ¿Qué jugador de Colo-Colo quiere Coquimbo? Cristian Zavala. Ahí podría ser una negociación. Hay unas, claro. A propósito de Zavala. Pruebe que hay. Sí, claro, perfectamente. Y es verdad, se podría dar perfectamente más plata. Esa negociación. Esta semana entiendo yo que se va a tener que avanzar y bastante en la situación de Cristian Zavala, si va a tener que retornar al Estadio Monumental o va a permanecer en Coquimbo. De hecho, el jugador sale de vacaciones. Tomate. Y si no me equivoco, el jugador, ya voy contigo, Grillo, si no me equivoco, Coquimbo retorna a los trabajos el 29, Colo-Colo el 3, y el jugador ya puso como fecha tope de su regreso el 28 para saber si finalmente tiene que retornar a Coquimbo para comenzar la pretemporada o derechamente ya es caso cerrado y tiene que volver a Colo-Colo porque todavía le queda un año más de contrato. Ahora, el jugador, ¿qué es lo que quiere jugar Copa Libertadores sin duda. Te complemento, Alvarado, que él ya entregó el departamento en arriendo en la región de Coquimbo. Y el 3 se va a presentar en el Monumental. Bueno, que tiene contrato, si no tiene otra. Si mientras no haya ninguna negociación, ningún avance, el jugador tiene que retornar sí o sí porque es jugador. Claro. Ahora, Cristian Zavala es jugador de Colo-Colo. Lo que pasa es que además para Coquimbo era insostenible el sueldo de Zavala. Sí.
porque Coquimbo durante la temporada, esta media temporada, le pagaba la mitad del sueldo. Y si le pagara el sueldo completo, pasaría a ser por lejos el jugador mejor pagado de todo el plantel, y $10,000 por sobre Waterman, que es el mejor pagado, ¿te das cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque Coquimbo, obviamente ahora, y está un poco en línea con las pretensiones del Mono Sánchez, con quien han estado negociando y no han llegado a acuerdo, porque obviamente todos los jugadores de Coquimbo, en su lectura, ellos, su familia, los representantes, dicen, bueno, ahora sacamos 75 puntos. Claro, es el minuto para que nos reajusten. Pero no es como, no sé, los funcionarios públicos o uno en la pega, ¿no? Que podrá optar a un 5, un 10% de... Si es que no. Acá los jugadores te quieren pegar el salto y te piden un 50% porque además, o más de ajuste salarial. La mayoría de esos jugadores de Coquimbo nunca hicieron plata grande. Exacto. Nunca hasta el momento. Sienten que es el momento. Bueno, con 75 puntos con la campaña que hicieron, ellos revisan, dice, bueno, el club va a recibir $3 millones, más las recaudaciones, subirá el valor de la camiseta, del sponsoreo, pero es una situación que ahí cuando se generan muchas veces las crisis de crecimiento en las instituciones, en todo ámbito, en este caso en el fútbol, pero lo que decía Leo, lo que hablaba Tomate, bueno, Cabrera, que se venía hablando hace rato, creo que puede ser muy plausible que pueda ocurrir eso. Bueno, más vigente que nunca, siempre pasa algo en el Monumental. Cristian Alvarado, mañana, ¿qué hora es esa reunión tan importante para saber del futuro de Colo-Colo? A las 4 horas de manera híbrida, obviamente eso quiere decir que algunos directores van a estar de manera presencial y otros conectados de manera telemática. 4 de la tarde, Estadio Monumental, Casa Alba, se reúne el directorio de Blanco y Negro donde se va a zanjar, se va a ratificar, continúa o no el técnico Fernando Ortiz y una lista importante de jugadores que terminan contrato, otros que tienen que buscar una salida, otros préstamos y bueno, todo eso mañana a las 4 de la tarde, directorio extraordinario en Blanco y Negro. Y solamente para recordar, lo escuchaste acá en ADN, Colo-Colo ya trabaja en el retorno de Damián Pizarro, negocia a esta hora con la gente de Udinese para ver si puede retornar en calidad de préstamo para que se pueda valorizar la temporada 2026 el joven atacante de 20 años Damián Pizarro. Con respecto a lo de Pablo Guede, Carlos, me acota tu tocayo, Carlos Salinas, el director de Libero. Mira. ¿Qué dice Carlitos? El podio hoy para dirigir, podio de entrenadores, Alianza, digamos, para dirigir Alianza Lima es primero Pablo Guede, después lo sigue Gareca, Ricardo, y después Omar de Felipe, que salió de Central Córdoba de Santiago del Estero. Hay datitos del campeonato, ¿te parece si vamos pimponeando? Juegue, Grillo. Se jugaron 240 partidos en el campeonato, 109 de primera, donde se registraron 122 triunfos de locales, 68 visitantes y 50 empates. De las 50 igualdades, 10 fueron 0-0. Los equipos que más aportaron empates a 0, Everton y Huachipato. Solo en 4 fechas no hubo empates, 14, 22, 27 y 28. En Módula encuentras lubricantes para tu automóvil de alta calidad con tecnología avanzada, 100% sintéticos y homologados por los principales fabricantes de automóviles. Dale lo mejor a tu auto, elige Motul. Oiga, cuando comenzaba su despacho Tomate y menciona el nombre de Pablo Guede, yo vi que como que Chupete reaccionó. Ahora, mi pregunta es, y con lo que recién nos comentaba Burgueño, ¿qué pasaría si Pablo Guede, Chupete, prefiere quedarse en Alianza Lima y no venir a Colo-Colo? Me parece que nos perdemos una fiesta tremenda, ¿no? ¿Sabías que Verisur se anticipa a lo que otros no ven? Con su tecnología Presence, que detecta antes de que ocurra algo, y con Cero Visión actúan en segundos para proteger tu hogar, porque mientras los demás observan, Verisur interviene. Lo decíamos, los 240 partidos en el campeonato 109 de primera, hubo 635 goles, don Danilo Díaz. Los equipos que más aportaron, la U con 58, Audax 51 y Coquimbo Unido con 49. Audax estuvo en 3-4-3, ¿no? Sí. 3 partidos que ganó 4-3. Correcto. Por eso tiene un buen aporte de goles, 51. Me acuerdo contra Unión y contra Huachipato. Creo que hubo otro más, contra La Calera. Contra La Calera 4-3 también. ¿Cuántos goles en total dijo? 635. 635. Si lo que necesitas es una retroexcavadora, excavadora o motoniveladora, aprovecha y paga en cuotas imbatibles con Finincat. Finincat, tu mejor equipo. Coquimbo Unido fue el equipo que recibió menos goles en la liga, 17 tantos. Lo siguió en el segundo lugar la Católica, 26, Palestino con 31. Y esta primavera se juega en casa con brochas y mucho color. Renueva tus espacios con pinturas Blanco, la jugada perfecta para cambiar de temporada. Encuéntranos en Sodimac, Construmar y en las principales ferreterías del país. Hubo 2 fechas donde se anotaron mayor cantidad de goles. Oye, fueron que trajo 29. Trajo muchos datos, Grillo. Fechas 24 y 27, 29 goles. La fecha que dejó menos goles, oye, la 21ª. Cualquiera sabe. 14 tantos. 21ª. Sí.
¿Cuántos partidos se jugaron sin público, Grillo? Lo tengo por ahí. Ya que anda tan grillo. Qué bonita camisa que trajo. Mire qué cambio de frente le metía. ¿Cuántos partidos sin público? Los partidos que se jugaron sin público fueron... Lo tiene por ahí, 16 que se jugaron con menos de 1.000 personas. Ese es el dato. 16 los que se jugaron sin personas y sin público. Se jugaron 6 partidos. Sin personas, sin público. ¿Puede hacer la diferenciación? No, los partidos que se jugaron... dijo con menos de 1.000 personas. Con menos de 1.000 personas fueron 16. Y sin público fueron 6 partidos los que se jugaron. Me pilló desprevenido. Tengo muchos datos. Salía al cruce, la cobertura. No como Gary Medel. No. ¿Y sabe cuánto público asistió en las 30 fechas del campeonato? Me encantaría saberlo. 1.759.962 personas. La cantidad de público en las 30 fechas del campeonato. ¿Qué pasaste, con más público? Ya lo tengo, tranquilo. No lo abrumen. Aquí lo tengo. El partido con más asistencia fue el que jugaron en la fecha 7, Universidad de Chile Colo-Colo. Victoria de la U 2-1 que tuvo 45.000 corazones, Leo. 40. Así es diciembre. Harto resumen. El viejito ocupado con los regalos y la viejita pascuera, Doña Carmen, ayudándote con tu cena de Navidad. Posta paleta, 8.998 pesos. El guachalomo, 7.998. Y el trutro entero, importado, 2.498. No se olvide nunca de la pechuga deshuesada importada a solo 4.498 pesos. Es que Doña Carmen es tu viejita pascuera de todo diciembre. ¿Quiere uno más? ¿El gol más rápido del campeonato? Vamos si hay memoria de nuestros tenores. El Simbi Cuevas en el triunfo 4-1 de la Católica sobre Colo-Colo por la fecha 20. El volante abrió el marcador en los 23 segundos de juego. Claro Arena. Sabemos de la Universidad Católica con Andrés Fernández, que ya trabaja en reforzar su equipo para la próxima temporada. Buenas tardes. Hola Carlos, tenores, claro, porque la Universidad Católica se está empezando a mover rápido en el mercado de fichajes, pensando en la temporada 2026, considerando también que la Católica va a tener que jugar Copa Libertadores en la fase de grupos. Y el primer nombre que aparece en el horizonte, el de Matías Palavecino, el volante que tuvo una muy buena temporada en el cuadro de Coquimbo Unido, campeón con el conjunto Pirata. Fue visto acá en el centro de entrenamientos de la Universidad Católica, en compañía también del gerente deportivo José María Buljuasic, y está negociando, está ahí reunido con la gente de la Universidad Católica, el ex volante del conjunto de Coquimbo Unido, que recordemos terminó contrato con el cuadro Pirata, que también tuvo un paso por el cuadro de Belgrano de Córdoba y también por Rosario Central, donde tiene un dato: el año 2019 jugó Copa Libertadores y jugó acá en San Carlos de Apoquindo frente a la Universidad Católica, y en ese partido fue reemplazado por Fernando Sampedri en ese desarrollo de ese partido. Así que esta es la principal novedad del cuadro de la Universidad Católica, que estaba durante esta jornada recordando que el plantel vuelve de vacaciones el próximo 2 de enero, pensando en los trabajos de pretemporada. Sí, la buena memoria de Fernández. Y la pregunta para Leo Burgueño: ¿cómo ves a Palavecino en Católica? Quería un 10 Garnero. Sí. Garnero desde que llegó y con el mercado de invierno, llamémoslo así, él mantenía que quería un 10. De hecho, el 10 que quería él era Camacho, un paraguayo que él había dirigido en su paso por la liga de aquel país, y él, y va a seguir insistiendo ahora con más poder. Después de llegar en el 8º lugar cuando lo tomó Católica y llegar segundo, va a seguir insistiendo, y es uno de los puestos que necesita reforzar. Yo creo que lo otro es un extremo zurdo y un central si se le va a Daniel González. Esos son los puestos principales que va a necesitar reforzar. Y además, lo que tiene Palavecino, que le puede jugar por fuera. No le gusta. No le gusta, pero se fue de Coquimbo en la primera pasada de Coquimbo. Que le hacían el recorrido. Porque Nano Díaz lo ponía por afuera, porque tenía en ese momento, acuérdense que en el momento de Nano Díaz tenía a Palavecino, a Abrigo y a Cabral. Claro. Los 3 juntos. Y entonces lo tenía que poner a Palavecino por afuera. Por fuera. Y lo otro, Palavecino le puede jugar detrás del 9 en un 4-2-3-1 y le funciona perfecto. Y además, para iniciar la presión, con Sampedri y ellos tendrían que iniciar la presión por esa zona, pero es un jugador que le puede venir bien a la Católica. Son buenos los números de Palavecino en la temporada con Coquimbo. Fernández, ¿cuánto rato lleva reunido ya con la dirigencia? Aproximadamente 1 hora, acá en el sector oriente de la capital, en la precordillera, donde entrena el conjunto de la Católica. Los números de Palavecino: 38 partidos jugados, 7 goles, 4 de ellos en el torneo, 3 en la Copa Chile y 14 asistencias, 9 en la Liga de Primera y 5 en la Copa Chile. Oiga, y a propósito de la dirigencia, ¿qué dijo durante el fin de semana Juan Tagle, presidente de Cruzados?
el presidente de Cruzados, Juan Tagle, sobre esta energía de mantenerse como presidente del cuadro de Cruzados una vez que se haya nueva elección de directorio en el mes de abril del próximo año. Sí, la energía la tengo siempre, pero eso ya se verá en abril del próximo año, cómo continúa la mesa de Cruzados, pero el 2026 o el 2025 en realidad será un año que los Cruzados nunca olvidarán, por este final de torneo, por cómo el equipo viró un momento tan difícil y sobre todo por la inauguración de nuestra nueva casa. O sea, ¿podría en abril salir del directorio? ¿En abril podría salir? No me pregunte eso ahora, estamos en otro momento. Ya, gracias, chao. Ya, la pregunta de Eduardo Figueroa, obviamente en atención a lo que se ha comentado, se ha venido diciendo, ¿no? Con respecto a un futuro de Tagle ya más a nivel de la NFP, Federación de Fútbol de Chile. Él es un candidato natural y está en boca también de no pocos dirigentes que podrían ver una suerte de candidatura de consenso. Tagle tiene los atributos para llegar a la NFP, en mi opinión, tiene una gestión que demostrar, tiene la inauguración del estadio, tiene también una trayectoria deportiva. Tetra también es de él, ¿no? También es de él, junto al Tati Burjovasic. Me parece que, o sea, es un hombre de fútbol que además ha ido tal vez aprendiendo respecto de algunos errores que quizás él cometió en su época de mayor hinchismo, ¿no? Se ha ido moderando, que siempre es necesario, se ha tornado más político. Me parece que es un hombre muy razonable y que eventualmente, esto es una expresión de deseo más que información pura y dura, podría eventualmente allanar una conversación, al menos una conversación seria con Manuel Pellegrini. Tagle tiene el aval del estadio. La reconstrucción de San Carlos de Apoquindo, transformado en el Claro Arena, es un hito para la actividad. Ahora, ¿qué dirán los clubes grandes? Universidad de Chile está en un momento gravísimo. El futuro y la situación de Clark es insostenible al mando de Universidad de Chile, más allá de lo que él diga. ¿Qué es lo que va a decir Colo-Colo? ¿Por qué planteo esto? Porque alguien me decía cuando estuvo Mario Mosquera, que era representante de Universidad de Chile, pero Mario Mosquera llega a la NFP el año 99, casi con la lógica de que había mucho en este país de esos hombres buenos, alguien que estaba por sobre el bien y el mal, y él llega a reemplazar a Ricardo Aumor. Pero desde Rolando Molina, y ahí, Carlos, no sé si hay otro nombre, ningún dirigente de equipo grande estuvo al mando del fútbol, porque siempre hubo como un acuerdo tácito de que los tres grandes, los equipos chicos no permitían que los tres grandes estuvieran en la testera mandando, y además los tres grandes se cuidaban de que ninguno de ellos tres estuviera a cargo. Una lógica deportiva, pero también institucional. Y Tagle rompería ese esquema. No, ahora, quizás en este esquema de las sociedades anónimas deportivas, donde los clubes ven más esto como un negocio, que como lo que fue tradicionalmente, donde estaba siempre observar la ventaja, que pudiera haber alguna ventaja deportiva. Sí, me arranco por las ramas porque eso me hace recordar lo que declaraba ayer en las últimas horas Bobaglio en una radio en Argentina, ¿no? No sé si lo pudieron revisar, ¿no? Cuando aclara con colegas de Argentina su salida de Palestino, y dice, bueno, en realidad era mucho gasto, y acá en Chile los clubes funcionan más como sociedades anónimas deportivas, cuidando mucho el tema del costo, del gasto. Claro, porque los clubes en Chile no pueden gastar más del 70% de sus ingresos en remuneraciones. Se lo trataba de explicar a una audiencia argentina que a lo mejor no está tan familiarizada con este tema. Claro, e incluso lo vi en una página de Instituto de Córdoba, porque Bobaglio ascendió a Instituto en su momento, y él decía que había logrado el objetivo. Claro. Porque en definitiva Palestino está en torneo internacional y lleva varios años clasificando a 10 de 12 Palestino. Sí, y decía que se hizo algo el equipo más regular del fútbol chileno. Que era algo, ya se había hecho algo ordinario, eso de clasificar todos los años, y que ya a la gente de Palestino no le parecía y quería dar otro salto de calidad, que supongo que ese salto de calidad es ser campeón, me imagino. Para reengancharnos con Católica, Andrés Fernández, ¿qué otras novedades podrían haber en materia de refuerzos? Podrían estar listas durante los próximos días las renovaciones de Johan Valencia, Tomás Astaburuaga y Clemente Montes. Hay que recordar que Valencia tiene alguna oferta del fútbol de México, mientras que en el caso de Astaburuaga habría un interés de Argentina y desde Bulgaria en el caso de Clemente Montes.
Hyundai Camiones y Buses presenta los nuevos Mighty X6 y X8, ahora equipados con un poderoso motor de 3.9, más potencia, más torque y menor costo operacional. Porque cuando se trata de camiones, el que sabe siempre sabe. Cotiza en Hyundai Camiones y Buses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Vamos a los goleadores. Exagoleador Fernando Sampedri, 16 tantos, lo acompañó con 15 Leonardo Valencia, pero hubo 3 protagonistas sumados a Sampedri que lograron 100 goles. A ver. En primera división. Sampedri en la fecha 9 ante Everton, su gol 100 en primera con la UC. Leonardo Valencia, 100 goles en el profesionalismo. Y Álvaro Ramos superó los 100 goles con Deportes Iquique en la fecha 28 ante Cobresal. ¿Hubo dobletes? ¿Hubo tripletes? ¿Hubo póker? Sí. ¿En este campeonato 2025? 36 dobletes en este campeonato, en esta liga de primera. Que más anotaron dobletes fueron Altamirano, Lionel, Jason Vargas con 3. Mire. Hubo 2 tripletes. Pensé que iba a nombrar todos los dobletes y nos íbamos a las 8 de la noche. Abrigo contra la Unión Española por la fecha 2 y Fernando Sampedri ante Everton por la fecha 24. ¿Ya? Ahí se llevaron la pelota para la casa. No, ese fue, sí. Sí, claro. Hat-trick. Un póker. Pero muchos no saben. En la última fecha, en la goleada de Ñublense ante Cobresal, 4 goles para Gonzalo Sosa, que fue el único que molestó a Sampedri en sus títulos de goleador. En 2021 anotó la misma cantidad de goles. Fueron los 2 goleadores con 21 tantos. Ese dato está un poco olvidado, pero en uno de los títulos de Sampedri, claro, se divide en el título de goleador. 21 goles. Exagoleador entonces quedó Sampedri, ¿no? Sampedri, exagoleador del fútbol chileno. Esta temporada fueron 16 tantos. Ya esta distinguida mesa de tenores, ¿le mereció alguna duda el resultado, precisamente el de Ñublense con Cobresal, ese 5-0 o no? No. Un horror lo de Enrique, una patada voladora. ¿Sabe lo que pasa? Y aquí hay un tema que se ha instalado hace mucho rato en Chile, quizás también por la influencia de Argentina y de otros países, también por el mundo de las casas de apuesta, porque se duda de todo. Entonces, cuando Cobresal queda con 10, pleno primer tiempo, viene la infracción de Enrique, una torpeza, una brutalidad, y después viene el 3-0, es en el minuto 45, entonces se empieza a dudar de todo, pero después Cobresal está aniquilado. Cuando recibe el 2-0 y se va 3-0 al vestuario, ese equipo se va aniquilado, porque sabe que en el Monumental Colo-Colo tenía, independiente que fuera perdiendo, si Colo-Colo hacía un descuento, de atrás pica No, pero la pregunta se puede plantear, Dani. Sí, pero es que la pregunta empezó a surgió en la misma tarde del domingo. Lo que pasa es que sí, también está bien la explicación futbolística. No, la explicación futbolística, ¿no? La expulsión, todo eso. Pero si Cobresal tenía, con un puntito estaba seguro y pierde 5-0, uno al menos sospecha o le llama la atención. Claro, pero ellos reciben, la cantidad de plata que recibe el club, los jugadores, tienen un premio. Cobresal está en este momento en un proyecto de construir en Pirque unas instalaciones, un recinto para las divisiones inferiores. Unas divisiones inferiores que se fueron al descenso en la categoría, pero que están armando un proyecto grande y el dinero que va a recibir, la mayoría de lo que va a recibir de la Sudamericana está en ese proyecto. En defensa de Jorge Enríquez, él reconoce el error y si uno ve bien la jugada, habló con él anoche. Ve bien la jugada, él primero toca la pelota, pero sabe que comete un error con ir la pierna tan en alto, va mirando el balón. Por ende, el jugador decía que no hubo nada sospechoso. Sí, ahora tampoco tiene verosimilitud pensar, porque lo que decía Danilo, todo lo que se empieza a instalar, sobre todo anteayer mismo, ¿no? El domingo en la tarde. El domingo en la tarde, en función del resultado. Es como que poco menos que llegó un camión Brinks al camarín y que estaban todos en la misma. Y eso no tiene sentido realidad, porque en el fondo, ¿cómo tú vas a cambiar una clasificación con todo el dinero que implica, todo la plataforma deportiva, los premios, ir a una Copa Sudamericana versus un incentivo menor que además está penado y es un delito? Bueno, para complementar lo que habla los tenores, no tiene ninguna lógica. Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, escuchemos a Gustavo Huerta, ¿le parece? Para cerrar esta historia, ¿qué le pareció el partido? Por supuesto. Esto es lo que dijo el técnico de Cobresal.
La verdad que todavía no me puedo sacar el resultado del partido. Independiente de la clasificación, siempre quisimos de que dependiera de nosotros y nos encontramos con un ñublense que la verdad, no sé si a alguien le puede molestar, pero nunca lo había visto en el año jugar así. Y está bien. Es parte de lo que uno se puede encontrar en cualquier partido. Más todavía ayudado por la expulsión y obviamente que se notó mucho más la diferencia, que incluso podrían haber sido más goles. Nunca lo vi en el año jugar así, dice Huerta. Bueno, le puso más pino a Ñublense, si además no se jugaba nada y ganó. Totalmente. Colo-Colo no aprovechó la pega que hizo Ñublense, ese otro problema. Dejó la mesa servida. Conoce toda la línea de camionetas Fotón, potencia y equipamiento para cualquier terreno de 11.990.000 pesos masiva. Encuentra en CIDEF y Sorrote concesionarios. Piensa en pick-up, piensa en Fotón. Centro Deportivo Azul. Ya se juntaron los directivos de Azul Azul con Gustavo Álvarez, con su representante Rocío Ayala. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos Tenores? Yo estoy acá en el portón del Centro Deportivo Azul y no ha venido Gustavo Álvarez, tampoco su representante Andrés Llorén. De hecho, nosotros hemos estado a la espera a ver si es que se produce esta reunión. Aún quedan horas de este día para que eso suceda. Está el gerente deportivo Manuel Mayo acá, pero hasta el momento no se han visto las caras. De hecho, después del partido allá en Iquique, Gustavo Álvarez no quiso responder nada con respecto a su futuro. Fue bastante cortante cuando le consultaban un poco por esta conferencia de prensa que da antes de los partidos de Coquimbo Unido y también frente a los Dragones Celestes. Él dijo que ya habló lo que tenía que hablar, que no era el momento, era, como les digo, muy cortante y después nosotros estamos a la espera de que ahora sí se produzca. Nos dicen que esta teleserie no debería ser larga, debería tener un punto final el viernes a más tardar. Esperan que esta semana se logre ya cerrar. Hablo de cerrar porque acá la intención de esta conversación es qué pasa con la cláusula de salida, este 1.2 millones de dólares, porque Gustavo Álvarez hasta ahora no ha renunciado, tampoco pretende hacerlo. Desde su agencia, ellos ven que, como Gustavo Álvarez ya señaló, que los proyectos no van de la mano con las ideas que tiene el técnico, sería ojalá rebajar esta cláusula de salida para que Gustavo Álvarez se pueda ir, mientras que Azul Azul no quiere tampoco que el técnico se vaya gratis. Así que tienen que llegar a un consenso, un acuerdo, y eso por ahora no ha ocurrido. Así que veremos si sucede antes del viernes, que es la meta que tienen al menos acá en el CDA. Vamos a escuchar a Michael Clark, el presidente de Azul Azul, porque a él, una vez terminado el partido, una vez ya teniendo en cuenta que ya no es Libertadores sino Sudamericana, lo que espera el 2026, se refirió a todos estos temas y también a lo que está viviendo él como presidente de Universidad de Chile de Azul Azul. Hay que empezar a trabajar, hay que conversar. Como le he dicho, Gustavo es una tremenda persona, tremendo profesional. Él tiene contrato vigente, pero como lo hemos dicho, el amor a la fuerza no funciona. Así que tendremos que conversar. No es el día, estamos calientes todavía, acabamos de acabar el año, ha sido un año largo, pero ya hablaremos mañana, pasado, no tengo idea. Y obviamente, porque los tiempos del club son cortos. El fútbol terminó hoy día y ya mañana queda un día menos para el año 26. Y Manuel y su equipo han trabajado, ellos tienen que liderar los análisis de qué es lo que pasó este año y estoy seguro que van a trabajar para que vamos a reforzar el plantel. Yo tengo un tremendo plantel, yo al menos pienso que es el mejor plantel de Colcheno, pero vamos a reforzar de manera importante para poder competir de manera. Ya comentan los tenores, porque nos decía Rocío Ayala que esto de la definición de Gustavo Álvarez y la Universidad de Chile va a ser una teleserie corta, así como las que están de moda ahora en celulares, ¿no? ¿Las ha visto, Grillito? Esas que son verticales. Una aplicación que uno la descarga y las puede ver. Teleserie corta, entonces, dentro de esa teleserie corta, cuando se defina, ¿quiénes son los candidatos para suceder a Gustavo Álvarez, Rocío? Bueno, esa va a ser la segunda temporada, entonces, de esta teleserie que ya se está trabajando en la grabación, porque saben que cuando ya Gustavo Álvarez no sea parte de Universidad de Chile, necesitan trabajar rápido. Hasta ahora no le han planteado a nadie un proyecto como tal, porque están respetando que tienen un entrenador que aún tiene contrato vigente para el próximo año. Podemos descartar ya a Nicolás Díez. De hecho, él renovó por 2 temporadas con Argentinos Juniors. Él no ha tenido contactos desde Azul Azul. Tuvimos la oportunidad de consultarle y lo que nos dice que va a seguir allá en Argentina con esta renovación, así que lo descartamos por el momento. Es un entrenador que suena acá siempre, pero que en esta oportunidad no se va a dar. Eduardo Berizzo está en Chile por un tema personal, pero tampoco es una opción, tanto por el alto costo como por convicción personal, es lo que entendemos. Hasta ahora tampoco hay acercamientos con el Toto, así que lo tenemos ahí como un nombre que sonó, pero que hasta ahora no va a llegar. Pudimos
conversar, por ejemplo, con la dupla Sergio Gómez y Fabio Orsi, esta dupla ganadora de Platense. Nos confesaron que efectivamente ellos tienen acercamientos para dirigir en Chile. Sobre Universidad de Chile como tal, ellos son representados por Bragarnik, no les ha dado el club, pero que sí tienen en su horizonte hasta ahora, con conversaciones, poder venir a nuestra liga, así que veremos si es que se da, porque en julio era la dupla que sonaba acá en caso de que Gustavo Álvarez se fuera a la selección, así que los mantenemos ahí. Y añado el nombre de Renato Paiva, entrenador portugués que estuvo en el Botafogo, en Fortaleza, es un nombre que apareció en las últimas horas desde ESPN, así que es un entrenador que veremos si es que se logra llegar también a un acuerdo, porque aparte de que económicamente no es barato, no tiene club, así que también está en este listado. Pero vamos a cerrar con Paqui, Francisco Meneghini, que todavía no tiene definido si va a seguir en Rancagua o si le gustaría dirigir en Santiago. Conversó ayer con ADN en esta gala, donde nos comenta un poco de lo que tiene pensado para este 2026, si es que ya tiene alguna definición sobre renovar o tal vez otra aventura. Bueno, terminamos contrato, estamos conversando con la gente del club y esta semana vamos a hablar con mi representante a ver qué es lo mejor para todos. Bueno, estamos conversando, es el club que nos fue a buscar a comienzo de año, le damos mucho valor a eso, nos sentimos muy bien, creemos que se puede hacer un gran 2026, es importante que se siga creciendo como club para poder competir bien, pero vamos a ver en qué queda todo. Perdona por ser majadero, pero te lo preguntaron en su momento, se habló de tu opción en la U. Sí, bueno, pero como te digo, terminé el contrato, estamos desconectando un poco, tengo que hablar con mi representante, pero vamos a ver qué es lo mejor, pero lo que está claro que este 2025 fue un lindo año. Es atractivo sí que un equipo grande te tenga en la órbita, más aún la Universidad de Chile. Sí, pero no hay nada concreto, Estoy muy agradecido de haber estado en en O'Higgins. Fue, como digo, un año muy, muy intenso, lo disfrutamos mucho con los jugadores y bueno, ya veremos lo que viene. Antes de ir con la mesa, Rocío, completamente descartado que pueda continuar Gustavo Álvarez en un porcentaje, ¿cómo estableces eso? Yo les diría que en un 98, 99%, o sea, ellos, Gustavo Álvarez quedó muy molesto y después de que dio esa conferencia de prensa, en general los ánimos quedaron mucho más distantes en la dirigencia, después en ese directorio que hubo ordinario, donde obviamente el tema principal fue la solicitud de renuncia a Michael Clark. También habían directores que decían, bueno, si este técnico no quiere estar, no, ¿para qué lo vamos a mantener? Es una frase que ha utilizado Michael Clark: acá no se puede obligar a amar a nadie, así que yo les diría que está muy, pero muy lejos de poder quedarse. Ya, opinemos entonces sobre lo que nos cuenta Rocío, ¿no? Fuera Álvarez, aquí están los nombres, ¿qué dice Danilo Díaz? Yo creo que la situación institucional de la U es muy relevante en esto, porque ¿con quién tú vas a negociar? Es cierto que existe un director deportivo, pero la cultura futbolística sudamericana determina que el presidente es clave. El presidente, la cabeza de los clubes siempre es fundamental. Y claro, hoy día no está en condiciones de nada. Él vive en una irrealidad. Las declaraciones del sábado en Iquique siguen en esto. Lo que ocurrió ayer en la gala donde no llegó nadie de Universidad de Chile es una clara demostración de que él dio esta instrucción. No, los jugadores no oía a nadie de la U. Eso no es casualidad. Fue como lo de Florentino, ¿no? Florentino no. Poquito, con el Balón de Oro. Sí, me gustaría marcar un matiz respecto a lo que dice Danilo, porque una cosa es que Clark eventualmente no sea hoy día, quiero entender tus palabras, ¿no? Eventualmente confiable para un futuro entrenador en términos de la negociación, porque él está en una situación, digamos, de entredicho, está cuestionado, ¿no? Pero la información que tenemos con gente que está bien de adentro en esto, que está en todo este proceso, es que la situación es insostenible. Claro. Es insostenible. Claro, pero también es cierto que él eventualmente podría salir de la presidencia. Y como los procesos primero en la CMF son largos y son aún más largos en la justicia ordinaria, él podría, desde otro rol, hasta que, digamos, la justicia eventualmente resuelva lo contrario, mantener el control de Universidad de Chile. Entonces, ¿Y si se liquidan antes las acciones? No, obvio. Bueno, ahí cambia el panorama. Pero no es rápido. ¿Qué te quiero decir? Si el presidente el día de mañana termina siendo Cristian Aubert o termina siendo Cecilia Pérez, ya hay una interlocución para ese eventual entrenador. Sí. Entonces yo te pongo un matiz, Danilo, ahí, porque yo creo que, estando de acuerdo contigo, creo que para efectos del fichaje de un nuevo entrenador esto no es tan tema,
Porque al final, y depende uno del conversando entrenador. con gente del fútbol, bueno, está bien, pero no pocos entrenadores finalmente van a querer tomar la oportunidad, porque además ellos van a negociar finalmente con la parte oficialista, y la parte oficialista les va a contar su historia, su verdad de este asunto. Y me parece que eso no va a ser factor a la hora eventualmente de negociar. Pero la primera charla, porque la primera charla en realidad no es un pero, es un porque, la primera charla la va a tener con Mayo. Además. Que es el que filtra, el que hace el primer, digamos, filtro. Y esa primera parte es Manuel Mayo. Entonces, sí. Ahí no, digamos, no necesita un directivo antes. Pero después hay que avanzar. Claro, pero la primera parte es Mayo con el representante, ni siquiera con el entrenador, digamos. Nos pilla la hora. Salidas del plantel de la Universidad de Chile, Rocío. Sí, tenemos la salida del Nacho Tapia, Nicolás Guerra, que hasta ahora no ha renovado, todavía le quedan días, él quiere seguir su carrera en el extranjero, pero marcábamos que como no viajó, es una clara señal de que hasta ahora no va a continuar. Lo de, Christopher Toselli, Pedro Garrido, el Tuco Contreras tampoco se ha hecho efectiva su cláusula, su opción de compra, y lo de Lucas Di Llorio, que también estaba a préstamo desde Paranaense, nos dicen desde Brasil que él ya está listo en México, así que es imposible que se pueda extender el préstamo. Universidad de Chile no hizo tampoco uso de su opción de compra, así que Di Llorio también lo tenemos que dar fuera para el 2026. Y la seguimos a las 20. Un abrazo, Rocío. Abrazo. Pronto el Estadio Nacional será el escenario de una noche inolvidable. La despedida del ídolo de la Universidad de Chile, Walter Montillo, una fiesta azul junto a grandes figuras sudamericanas. 16 de diciembre. Mira, vamos. 19:30 horas. Estadio Nacional. Últimas entradas en puntoticket.com. ¿Sabes que también tiene despedida este fin de semana? A ver. En el Sausalito de Viña del Mar, Fernando Saavedra le dice adiós al fútbol, quien fue campeón con Everton en 2008. La venta de entradas en la tienda de Everton, tiendaeverton.cl. Los nombres que van, entre ellos, Juan Cuevas, Maxi Cerato, Jaime Rivero, Limache González, Marco Estrada, Nacho González, Fidoído Uribe y muchos más. Lindo lote. Lindo lote. Y recibí la invitación. Sí, le iba a preguntar. Voy a jugar de 4. ¿Va a jugar usted? Un par de minutos. ¿Está en forma? De globo, pero voy a hacer el intento. No, está bien, está bien. Solo exijo un pase de Rivero si estoy pagado. Va a jugar estacionado, me imagino. Buena esa foto. ¿Ah? ¿Se tiene que poner camiseta de Everton para...? Sí, yo no tengo problema con eso. Ah, perfecto. ¿Ya lo ha hecho antes? Sí, con gente de la barra de Everton. Yo soy de Santa Inés, donde está toda la... Además, usted, su condición es hijo ilustre de... Hijo ilustre de Viña del Mar. Muy bien, Grillo, ¿ah? El cariño va por ver dentro. esa foto, Prohibió proyectarse, ¿no? Bueno, si las condiciones se permiten, Rodrigo Hernández me lanzo. Sí, pero sin vuelta. Yo creo que la vuelta es la que va a costar. Oiga, el penal que da la clasificación O'Higgins a la Libertadores no merece duda, ¿no? Para mí no fue. Ya, no fue penal. Yo creo que desde el punto de vista, a ver, esto lo planteo, desde el punto de vista futbolero, esos penales no deberían ser cobrados. Hasta mañana en el futbolómetro. Desde el punto de vista reglamentario, es que eso es penal. Claro. Futbolómetro del año mañana. Para mí no era y fue decisivo. Por ese penal tendría que alegar Clark. Eso es penal en todo lado. Si vas a esperar al viejito Pascuero, acuérdate que las galletas de Navidad no se comen solas. Prepárate con las ofertas de Santa Navidad en Santa Isabel. Leche Colón de 1 litro entera, semi o descremada. A solo 1.050 pesos con todo medio de pago. Santa Isabel siempre te conviene. Este le gusta a Leo Burgueño. En este campeonato se cobraron 111 penales, de los cuales 92 terminaron en gol. Nos vamos y el saludo para Cristian Arcos. Uno de nuestros tenores hoy apagando velitas. Que los cumpla feliz. ¿Cuántos cumple? Feliz. 24. 4-8. Ah, perdón. Cabro. Sí, Ya. 24 laborales ya. O sea, está en el primer tiempo y con descuentos todavía. O puede ser los 3 minutos del segundo tiempo. Sí, señor. Bueno, saludos para Cristian Arcos. Abrazo grande. El abrazo. ¿A qué hora este partido me dijo entre el Inter y el Liverpool? A las 5 de la tarde, viviendo la fecha 6 de 8 de la Champions League. Silvia, ¿a qué hora íbamos a ir a la casa de Arcos? No hemos recibido invitación. No se manifestó. No. Pero tiene un evento este fin de semana. Escuché hoy día en amena plática con Sandra Ceballos. Tiene un evento. Que lo pase bien y lo disfrute. Yo tengo la dirección de la casa, le podemos caer igual. No, que lo pase bien y lo disfrute. Merecido lo tiene. Sigan con nosotros, ya viene Top Tu, otra pasión. Chao, profe. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en adn.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.